Bienvenidos una vez más a En la Mesa, el programa de Sigma Agro. Tenemos una mesaza para el día de hoy. Me parece que el gran desafío para mí, en todo caso, va a ser sacarle el jugo a nuestros invitados, que son muy buenos, que tienen mucho conocimiento, y ojalá que podamos plasmar todo eso en la mesa, justamente, en la que estamos ahora, y en el programa, porque tenemos un montón de temáticas importantes para charlar y para compartir con ellos. Los voy a presentar porque no quiero perder ni un minuto, quiero aprovecharlos realmente. Está con nosotros Pedro Viñó, que es productor agropecuario, expresidente de Maizar, expresidente de APRESIDE, además, ex jefe de gabinete de la Secretaría de Economía. Gracias, Pedro, por estar acá. Un placer. Tenemos un montón de temas para charlar, de los que venís hablando además de hace tiempo, ¿no? Sustentabilidad, huella de carbono, mediciones, la bioeconomía, ¿no? En parte, de lo que venimos hablando. Está Franco Coiro Di Marco también, que es licenciado en Ciencias Ambientales de Nature Conservancy de Argentina y además del Comité Asesor del BISEC. Gracias, Franco. Muchas gracias por la invitación. Acá, Tenemos ahí un par de temas para charlar. El BISEC está haciendo mucho también de esto, tratando de mostrarlo para los negocios que hace la Argentina con el mundo. Exactamente. Y bueno, Martín Fraguío aquí también con nosotros, director y fundador de Carbon Group. Gracias, Martín. Qué gusto también verte. nos hemos visto mil veces en Maizar, miles de ocasiones más. Sí. Pero la verdad que yo decía recién, qué gusto recibirlos porque tenemos estos temas, ¿no? De los que en definitiva habla el mundo hoy por hoy, de todo lo que es el impacto ambiental en la producción agropecuaria. Por un lado, a veces se cuestiona la producción agropecuaria. Somos nosotros de este lado los que tenemos que salir a justificar lo que estamos haciendo. Y la Argentina, Pedro, empiezo por vos, Dale. ¿está en un lugar preferencial respecto del resto del mundo en cuanto a sustentabilidad, en cuanto a mediciones, en cuanto a demostrar lo que se hace y cómo se hace? Yo creo que sí, lo tenemos que demostrar, ¿no? Claramente, Argentina, cuando uno se compara contra lo que es la agricultura del mundo, más del 80% de la agricultura del mundo se sigue haciendo con labranzas, ¿no? En Argentina, cerca del 90% se hace en siembra directa, lo que no significa que sea un enfoque sistémico. Porque no es solo sembrar en siembra directa, sino rotar los cultivos, tener una nutrición balanceada, mirar variables de diversidad, por ejemplo, biológica en el suelo. Es un enfoque que además cada día se complejiza porque estamos en el Big Bang del conocimiento. Nunca se generó tanto conocimiento como en este momento. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar repreguntándonos si lo que hacemos es lo correcto, porque todo el tiempo vienen nuevos conocimientos que nos hacen justamente muchas veces decir, uy, pero ahora con esto tengo que repreguntarme si lo que venía haciendo, y seguramente tenemos que ir ayornándonos todo el tiempo y sabiendo que esto es absolutamente dinámico. Yo siempre hago la misma comparación. 1 gramo de suelo, de un suelo fértil, bueno, de la pampa húmeda, 10.000 millones de seres vivos, una cucharadita de té de suelo. 400.000 especies distintas. Sí. Ahí. Sabemos nada de lo que pasa ahí. Muy poquito. Entonces, todos los días sabemos un poquito más, porque gracias a Dios hay excelentes técnicos y científicos alrededor del mundo estudiando esto, que es con lo que nosotros en el campo interactuamos todos los días. Entonces, gracias a Dios en Argentina, que vos tenés un productor joven, bien formado, capacidad de absorber estas tecnologías, rápidamente podemos tomar decisiones que nos acercan a esto que estamos haciendo. Ahora, la realidad es que no lo estamos certificando, ¿no? Entonces, estamos dejando mucho valor arriba de la mesa. Nosotros hace 2 años con Maizar medimos la huella de carbono del maíz de Argentina, 16 regiones productivas, 3 niveles de tecnología distintos. Cuando hicimos el benchmark con los trabajos que hay en el mundo de las huellas de carbono, vimos que el maíz argentino es, ese año puntualmente que medimos, fue el maíz con la menor huella ambiental del mundo. Ahora, el maíz argentino cotiza a Chicago, no tiene un premio por eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo le garantizo yo a mi comprador que esto es así? Tiene que haber protocolos, tiene que haber certificaciones, tiene que haber un montón de cosas que le garanticen al que va al supermercado a comprar algo que eso se hizo con el maíz con la menor huella ambiental del mundo. Claro. En algunas cuestiones sucede. Por ejemplo, Europa fija una pauta para biocombustibles que dice vos me tenés que garantizar 70% menos de emisiones que el fósil para que yo te compre. Y el bioetanol argentino llega, base maíz. Se le complica al brasileño, se le complica al norteamericano por los modelos productivos, ¿no? Pero ahí sí estamos certificando desde los productos que van al lote para producir el maíz, todo el sistema productivo, llegar a la fábrica, lo que sucede en la fábrica
el flete a donde se mezcla en Europa. Todo eso hay que medirlo. Se mide y sí, o sea, ACA, Bio4, 74% menos de emisiones que el fósil. Entonces llegan. Claro. O sea, esto es una realidad, está sucediendo. Ahora, a nivel país, no tenemos una marca país que diga nosotros producimos de otra manera. Hay que laburar mucho en ese sentido. Bueno, son los desafíos. Y podría seguir, pero... No, pero está bien. Por favor. Dejaste un par de disparadores de los que yo tomé nota para repreguntarte. Franco, ¿qué mirada tienen desde TNC? Bueno, desde TNC lo que se busca o lo que venimos buscando es justamente darle este enfoque sistémico y colaborativo al trabajo de la organización con los productores en conjunto, ¿no? Para siempre, obviamente, basados en ciencia, pero aplicando el conocimiento local también, ¿no? Y bueno, coincido acá que hay un montón de cuestiones que acá en Argentina se realizan de forma correcta y que en muchos casos no supimos o no se supo cómo transmitirlas al resto del mundo. Un montón de estas cuestiones que mencionaba. Son exigencias esa parte ahora. Y no que hablemos de premio, digamos, hoy son exigencias. Bueno, ese es un punto sumamente importante, porque a partir de ya no es te doy un premio o un precio preferencial, ahora es te dejo acceder o no a mi mercado. Claro. Y obviamente hoy en día probablemente es Europa el referente o el que primero pone esta línea de base, si se quiere, pero sabemos que atrás vienen otros mercados, como puede ser el Reino Unido, que ahora fuera de la Unión Europea, Estados Unidos, probablemente China, India, están dando señales de que es lo que se viene. Claro. Vos, Martín, como dicen ahora en el gobierno, la viste, porque hace muchos años que empezaste a trabajar con Carbon Group. Yo me acuerdo, hace unos años decía, pero ¿qué va a hacer Martín ahora? ¿Qué va a hacer? Y no, bueno, ahora me doy cuenta de que evidentemente estabas en un camino que hoy es un commodity, digamos. Hoy hay que medir, hay que hacer todo así. Sí, en lo que a nosotros nos pasó, ¿te acordás? En los años de Maizar, en el 2009 un amigo mío del sector eléctrico me da a estudiar un trabajo de proyección de emisiones al año 2050 y había un capítulo del agro y yo ahí por primera vez me pongo a estudiar las metodologías. Mira. Y la conclusión que yo saco es que la metodología que se usaba en ese trabajo estaba mal. Entonces empecé a ver un montón de expertos y lo que me dicen esos expertos, sí, mira, la metodología está mal, pero como el resultado va a dar más o menos lo mismo, nadie se quiere tomar el trabajo de cambiarla. Increíble. Entonces digo, mira, a mí lo que me pasa en Maizar es que mis socios, ¿no? Como en el caso de Pedro, presidente por APRESID, Gastón Fernández Palma también fue presidente por APRESID, y representantes de un montón de sectores, de grandes multinacionales, de todo. Yo no le puedo decir a mis socios o a mis miembros de comisión directiva, mira, hagamos la contabilidad mal, porque total el resultado va a dar lo mismo, siempre va a dar cero, siempre va a dar que ganamos. Claro. Entonces ahí hicimos en Maizar un primer trabajo, ¿no? Que el que comentaba Pedro es la continuación, ya más complejo. Más, y nosotros lo que tratamos de hacer en ese momento es demostrar si la metodología que se usaba en Argentina en ese momento por todas las empresas, las instituciones, las consultoras y el gobierno, ¿estaba bien o uno debía promover el cambio? Entonces, eso nos llevó a acercarnos al Acuerdo de París. En los meses previos, durante el año previo a la firma del Acuerdo de París, que fue en diciembre de 2015, empezamos a trabajar con un grupo de diplomáticos del CARI a preparar a la Argentina y al documento que después se termina firmando. El grupo de diplomáticos argentinos fue el que incluyó que la soberanía alimentaria es prioritaria respecto al cambio climático, porque uno no puede, por resolver el cambio climático, matar de hambre a los países, ¿no? Entonces, desde ese momento gran discusión, Martín, perdón, gran discusión. Claro, hoy en día, Daniel, con gobiernos como el de Argentina, como el de Estados Unidos, una discusión global, digamos. No, global. Y fíjate, y nosotros desde el Acuerdo de París, en todas las COP empezamos a participar y yo en cuanto salí de Maizar, armamos Carbon Group, viste, justamente con el objetivo que todo eso que se discute alrededor, porque yo creo que hay que entender que hoy nuestro marco es el Acuerdo de París. Y creo que dentro de ese marco es donde están las oportunidades, los desafíos y las amenazas, ¿no? Que hoy nos pueden llevar a un mundo mejor o a un desarrollo mejor de la Argentina. Y marcar esta soberanía, que la soberanía alimentaria está por encima de la cuestión climática, ¿qué implicancias tiene desde el punto de vista de las políticas públicas? Y lo primero es que
cuando nosotros pensamos en el problema del cambio climático, es un problema de acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sobre todo de CO2, ¿verdad? Entonces, ese CO2, al estar en la atmósfera, genera los problemas que se empiezan a ver o se empiezan a anticipar, pero para resolverlo ya no alcanza solamente con cambiar lamparitas o andar en bicicleta. El mundo necesita también mejorar el manejo que hace de los ecosistemas y secuestrar una gran cantidad de carbono. Y si secuestramos carbono en los ecosistemas o en los suelos, vamos a mejorar la productividad y la estabilidad productiva de nuestros ecosistemas. Con lo cual, la seguridad alimentaria es una parte que está alineada hoy con el Acuerdo de París. Y eso fue, inclusive lo presentó el gobierno de Francia cuando se hizo en diciembre de 2015 la COP, que los suelos del mundo eran el gran elemento sobre el que había que trabajar. Mira, ¿no? Sí. Evidentemente con el trabajo de la medición de la huella de carbono específicamente, ahí la Argentina tiene un lugar preponderante, puede hacer cosas. Eso evidentemente es una realidad. Cada vez conocemos más, tenemos más información, pero lo miro desde el otro lado. ¿Por qué la gente sistemáticamente igual cuestiona a la producción agropecuaria, Pedro? Mirá, yo creo que ha habido una movida a nivel global, ¿no? En este sentido, que también... Porque todo el mundo pone por encima lo climático por sobre entonces la alimentación. Sí, y también nos pasa que nuestra generación... Ya hace tiempo que hay mucha más gente viviendo en las ciudades que en el campo, no hay un nexo con el agro, o sea, vienen pasando el tiempo y cada vez queda más gente aislada de lo que verdaderamente sucede en el campo. Y al mismo tiempo se potencian estos problemas. También hay que mirar ejemplos que han sucedido en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Sri Lanka prohíbe los fertilizantes químicos y los fitosanitarios químicos. Así le fue. Y en muy poco tiempo tiene que levantar la prohibición justamente por esto que decía Martín. O sea, si nosotros hacemos prevalecer el cambio climático sobre la seguridad alimentaria, bueno, al poco tiempo tuvieron una hambruna tremenda y tuvieron que hacer marcha atrás. En Europa pasó lo mismo con algunos principios activos, ¿no? Que se prohibieron y después vieron que la injerencia en plagas y enfermedades de esos principios activos era crucial para esa producción, y que si no lo volvían a utilizar se iban a quedar sin esa producción y tuvieron que dar marcha atrás. Claro. ¿No? Entonces, todo el tiempo hay prueba y error, ¿no? Y por supuesto siempre hay gente que se va más al extremo de un lado y del otro. Entonces, lo importante es ciencia, objetividad, ¿no? Siempre repreguntarnos sobre la ciencia, porque vivimos una era del Big Bang del conocimiento, entonces siempre aparecen factores nuevos que nos hacen hacer la cuenta nuevamente. Claro. Pero bueno, hay un método científico, hay conocimiento científico, hay que seguir eso, que en definitiva es lo más objetivo que tenemos. Claro, ¿no? claro. El desafío justamente es poder tener conversaciones constructivas con un propósito y a partir de ahí construir. Porque si no es a ver quién gana la conversación, ¿viste? Se transforma en algo que perdemos todos al final. Y se trata de que ganemos todos. Claro, no, o sea, yo entender, por eso trabajamos con The Natural Conservancy. Claro. ¿Por qué? Porque yo pretendo dejarle a mis hijos algo mejor de lo que recibí. Y creo que en muchos aspectos lo vamos a lograr, porque tenemos la metodología y la ciencia para hacerlo. Ahora, seguramente habrá otros aspectos que yo hoy ni siquiera estoy midiendo, porque no los conozco, claro, que seguro a futuro los voy a medir y voy a tener que cambiar. Claro. Porque esto es así, es cada vez más dinámico. Buen puente hacen ustedes desde la organización para tratar de empezar a cambiar este pensamiento, ¿no? Porque vos tenés una formación de ciencias ambientales. Ciencias ambientales. Eso, digamos, venís del lado climático, si se quiere. Si se quiere, sí. Por suerte, bueno, tanto la carrera como la carrera universitaria como mi carrera profesional fue, digamos, una combinación de la parte agronómica y la parte ambiental, si se quiere. Y ambiental no solo es el clima, hay infinidad de aristas y de dimensiones. Yo personalmente, y me veo reflejado un poco en los valores de la organización también, en buscar terminar con esta dicotomía de conservar o producir. Entonces yo creo que va un poco por ahí hacia donde va la organización, ¿no? Como te digo, como por ejemplo tenemos proyectos en los que se trabajan en campos en el Gran Chaco, donde se observan
y capaz ahí me meto un poquito en, no sé si indicadores formales, ¿no? Pero al menos van al campo y observan distintos parámetros que no es solamente capaz el carbono en el suelo o el rendimiento. Capaz empiezan a detectar, bueno, a ver, ¿cómo está esta cortina forestal? ¿Está degradada? ¿No? La cabecera de los campos, claro. ¿Cómo está el suelo ahí? Son distintos parámetros que se empiezan a considerar. Pueden convivir el incremento o el deseo del incremento en la producción agropecuaria, que es una demanda para generar más alimentos, con el cuidado ambiental. Exactamente, exactamente, es lo que se está buscando. Claro. ¿Con qué acciones? Y, por ejemplo, bueno, este proyecto que te mencionaba, por Chaco. ejemplo, ¿no? Ahí en los campos, ahí en el Gran Chaco. Claro. Se visitan los campos, se hace una especie de diagnóstico, si se quiere, se ven estas cuestiones que te mencioné, las cortinas, las cabeceras, si se fertiliza, no se fertiliza. También, obviamente, existe un momento de medición, como medí, bueno, a ver, tenés que saber, bueno, cuánto carbono hay en este suelo, ¿no? Sí. Y en base a eso hacer un diagnóstico y ver, bueno, a ver esta cabecera, está degradada, bueno, hacer una descompactación, sembrar un cultivo de cobertura, de servicio, reforestar las cortinas, colocar colmenas de abeja en las cortinas como indicador, más allá de los beneficios como puede ser de la polinización, sino que como un indicador de la buena aplicación de fitosanitarios, por ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que la sustentabilidad tiene infinidad de aristas y es imposible abarcarlas todas con capaz una sola medición, ¿no? Y se está empezando a hacer ese trabajo, Martín, digamos, más allá de cuántos productores pueden empezar a hacer estas acciones que decía recién Franco. ¿Quiénes miden en Argentina? ¿Se mide? Sí, nosotros lo que vemos hoy es que hay como un nuevo ángulo de foco para llevar a las empresas a medir, tanto las empresas agropecuarias o las empresas de la cadena de valor agroindustrial u otros sectores, que es el rol de los accionistas. O sea, hoy lo que nosotros vemos en muchas familias agropecuarias es que son las generaciones jóvenes las que van y le preguntan a sus padres, che, nosotros tenemos vacas, a mí me dicen que la vaca es la enemiga número 1 del mundo y que culpa de las vacas es peor que la peor compañía petrolera del mundo, que vamos a destruir la humanidad. Entonces vemos desde ese lado una visión de, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Eso es conciencia. Eso es, exactamente, pero fíjate qué interesante que es la conciencia del accionista. Y cuando vos ves hoy los bancos también, todos los bancos están teniendo lo que se llaman sus taxonomías, que es cómo analizar a quién ellos le prestan la plata y qué hace ese con el que le prestan tal cual. Del punto de vista de las emisiones y de otros aspectos de la sustentabilidad, ¿no? Y hay beneficios para ellos, si es que cumplen con determinadas acciones, de hecho. Claro, yo creo que eso, claro, hay que dividirlo, exacto. Lo primero es, bueno, estos programas, que inclusive nosotros vemos que para la Argentina, que es un país exportador del agro, hay muchos programas de prefinanciación de exportaciones, que una empresa exportadora de un grano, no sé, cebada, soja, alguna especialidad, si cumple con un determinado programa, ese banco internacional le da una mejor tasa y un mejor plazo para sus exportaciones, ¿no? Exactamente. Pero creo que hay un ámbito que es el ámbito del premio, en el cual está el mercado de carbono también. Claro. Hay otro ámbito que es el ámbito que podemos decir de las expectativas o de las prioridades de inversores o de consumidores, y ahí yo creo que entra el rol de la comunicación y el rol de la percepción, de entender del otro lado por qué demanda eso, qué expectativas tiene, esas expectativas son reales, está entendiendo bien o se está dejando llevar por una ideología o se está dejando llevar por un mandato que viene de otro lugar para dañar, por ejemplo, al sector o para generar una mala imagen. Y el tercer ámbito me parece que son el de las regulaciones internacionales, donde ahí es, como hablábamos antes, ¿no? El Acuerdo de París, los diplomáticos, ahí necesitamos, y desde nuestro sector, yo creo que es donde quizás la Argentina viene fallando más, es en no tener como una fuerza desde lo público y lo privado para poder enfrentar a todas esas cosas y dejar solamente aquellas que son válidas, ¿no? Uno mira el Green Deal europeo y hay un montón de cosas que incumplen con el Acuerdo de París, que son violaciones al Acuerdo de París, y yo creo que nosotros deberíamos con claridad marcar desde el sector público, diciendo, miren, ¿saben qué? Esto
ustedes, si nos quieren hacer cumplir, deben saber que esto incumple con esto, con esto, con esto. O sea, el Acuerdo de París no es un paraguas para que el mundo haga cualquier cosa. Claro. Como la OMC no es el ámbito para hacer cualquier cosa. Al contrario, se empiezan a fijar reglas de juego que yo creo que lo prioritario es saber cuándo el otro las empieza a incumplir, aunque sea inventando, ¿no? Ahora salió de vuelta que se va a firmar antes de fin de año el Acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, ¿no? Crucemos los dedos. Crucemos los dedos, pero muchos empiezan a decir, che, las cosas que le metieron adentro nos van a hacer detonar toda nuestra capacidad. Tal cual. Y por lo que también comentan esos expertos, seguramente muchas de esas cosas incumplen con la OMC, incumplen con el Acuerdo de París y deberíamos por lo menos respetar los acuerdos multilaterales, ¿no? Porque el mundo depende de eso para la paz, la prosperidad, para sacar a la gente de la pobreza. No es solamente el que tiene la fuerza hace lo que se le canta, claro, ¿no? Antes de irnos a la siguiente pregunta, déjame sumar algo sobre lo que dijo Martín. Hay un país que este año, por primera vez, toma deuda soberana con tasa preferencial. Y es un país que está muy cerquita nuestro, es Uruguay, el primer país del mundo que logra tomar deuda soberana con una tasa preferencial, justamente porque cumple con los objetivos que se plantea. Un país que es absolutamente ganadero, o sea que desmitifiquemos un poco esta de que la ganadería es mala palabra, no. Es la actividad más cuestionada en sí. Si uno hace las cosas bien y tiene en cuenta el sistema de vuelta, ¿no? Donde la pradera, donde pasta esa ganadería, captura carbono y hay un ciclo del carbono, ese animal come ese carbono, lo transforma en uno de los alimentos más completos que pueda haber, que es la carne vacuna. O sea que es una máquina. Si a vos te dicen, hay una máquina que transforma biomasa vegetal en un alimento ultra completo. Uy, maravilloso, dámela. Una vaca. Sí, tal cual, tal cual. Es así. Y además, una amplia sector forestal que también lo hace en carbono positivo a Uruguay. Bueno, este año, este primer país en el mundo que puede tomar deuda soberana con tasas negativas justamente por cumplir esto. No es menor. No, totalmente. Además, ¿no? Para nosotros que tenemos deuda, podríamos poner un ojo allí. Sí, ¿no? Después hay un montón de otras cuestiones. Más con el sector forestal encima. Y mucho miedo con el sector forestal. Yo soy productor forestal. Bueno, acá hay carbono, esto es madera. Por eso. Esto es carbono capturado que durante un montón de tiempo va a estar acá. Mala información con el tema forestal que... Yo creo que hay mucha mala información. Y ahí nos metemos, por ejemplo, estas regulaciones europeas. El productor argentino está a la defensiva. El productor argentino se siente presionado por el gobierno, por la mayor carga impositiva que pueda tener un productor en el mundo. No hay productores agropecuarios con mayor carga impositiva que el productor argentino. Entonces, cualquier nueva regulación, ¿en qué termina? Y la voy a terminar pagando yo, el productor argentino, ¿no? Entonces dice, no me interesa. Claro. ¿no? Esto por lo que decía Martín no recién, me interesa. que si se firma Unión Europea-Mercosur, vamos a tener más cosas. Justamente. Ahora, al mismo tiempo, cuando uno mira la realidad de lo que es la producción argentina, si nosotros medimos, que de hecho es lo que hace Acabio y qué sé yo, Bio 4 y los que venden etanol en Europa, consiguen mercados que otros no. Claro. Entonces, sin duda tenemos que tirar y decir, che, no me traigas más costos, porque yo estoy muy justo. Imagínate que tengo brecha cambiaria, derecho de exportación, un montón de las economías regionales, ni hablar, ¿no? Los problemas que tienen, cargas patronales, abusivas, bueno, terrible lo que es el peso del Estado para cualquier productor. Entonces estamos a la defensiva. Ahora, al mismo tiempo, hay una realidad de un modelo productivo que midiéndolo nos diferencia en el mundo y podemos tener oportunidades. Entonces, seamos vivos, veamos cómo hacemos para capturar esas oportunidades y por supuesto quejémonos cuando nos quieren traer un sobrecosto, porque si por ejemplo a mí me van a hacer medir todos los años de mis lotes de Bolívar, que nunca en la vida tuvieron un árbol, tengo que medir y garantizar que no hubo, lógicamente ahí no va a haber. Entonces hay que encontrar algunas cuestiones que nos digan, muchachos, eso no hay que medirlo, eso va de suyo, a lo sumo habrá habido algún ombú en algún lado, lo único que había, que tampoco es un árbol, es una hierba, ¿no? Sí. Entonces me parece que hay que conversar, ¿no? Hay que ponerle información a la conversación. ¿Cuesta convencer igual a los productores de esto? Porque estamos muy a la defensiva totalmente. Imagínate un tipo que paga retenciones, brecha cambiar, y le viene a decir, no, y además vas a tener que pagar uno que te viene a ver si tu campo estuvo deforestado. No, flaco, salí de acá. Claro. Basta de costo, no quiero ni un costo más. Claro. Sin premio, además. Sí, claro. Entonces es complejo. Pero al mismo tiempo hay oportunidades. Entonces,
tengamos conversaciones propositivas, a ver si podemos aprovechar las oportunidades y por supuesto donde donde no haga falta, no metamos costos que no hacen falta. ¿Y cómo hacemos entonces para producir de una manera eficiente y sustentable? Bueno, yo creo que el productor argentino lo está haciendo, sobresale en el mundo, ¿no? A mí me ha tocado viajar por el mundo. A ver, convengamos que el productor agropecuario en el mundo, en general, es un tipo que está visto como un tipo muy poco formado, rústico, grande, de edad, ¿no? Ese es el productor agropecuario en el mundo. Sí. Cuando cerran los ojos... De hecho, la Universidad de Australia y la Universidad de Purdue hacen un perfil del productor, del farmer norteamericano y lo comparan con el productor argentino. Sí. Nosotros somos 14, 15 años más jóvenes y estamos mucho mejor formados, ¿no? O sea, el productor argentino labura muy bien, es un sobreviviente, con una resiliencia increíble, ¿no? O sea, los fundamentales para aprovechar las oportunidades los tenemos. Nos hacen falta las políticas muchas veces, ¿no? Claro. Porque vos imaginate, si tuviésemos renta, ¿no? Y estuviésemos mucho más dedicando nuestro tiempo a ver cómo hacemos crecer nuestro negocio, en vez de a ver cómo hacemos para mantenerlo y no perderlo, que es lo que pasa hoy día, lamentablemente, estoy seguro que tendríamos mucho más nichos aprovechables. ¿Por qué? Porque esa energía, con la capacidad técnica y empresarial que hay en la Argentina, se enfocaría justamente a que la Argentina sea el supermercado boutique del mundo. Claro. Y no solo en alimentación, porque hoy la fotosíntesis nos permite producir moléculas. O sea, yo arranqué el Congreso de Maizar hace 2 años con un traje hecho de almidón de maíz. Me acuerdo, sí, sí. Y zapatillas con biopolímeros de maíz. Sí. Y hay más de 4.000 usos para el maíz. La soja lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque son moléculas renovables que podemos producir en cantidad y en calidad. Y el mundo vira hacia eso. Por eso todos los días aparece un nuevo uso. Claro. Para el maíz, para la soja. Claro. Salimos de lo fósil y vamos a lo renovable. Y nosotros lo hacemos con la menor huella ambiental del mundo. Imagínate los nichos que tendríamos. Claro. Si toda esa energía, en vez de estar a la defensiva, la ponemos a la ofensiva, a buscar nichos. Martín sería millonario, estaría todo el mundo midiendo y por supuesto, claro, tal cual, pero por sí, supuesto, totalmente. ¿no? Totalmente. Y al mismo tiempo, con esta conciencia que hay, porque la realidad es que si hay algo que tiene el productor es conciencia sustentable, ¿no? Vos le decías a Martín, un pionero en... Imagínate cómo nos sentimos nosotros con los pioneros de Apresit, que hace más de 30 años dijeron, che, la erosión es un tema. Totalmente. Tipos que la vieron de verdad hace más de 30 totalmente. años. Son próceres vivientes muchos de ellos. Sí, que hacen que hoy tengamos uno de los modelos, sino el modelo productivo más eficiente en cuanto a los 3 aspectos de la eficiencia productiva, ¿no? Ambiental, social y económico. Franco, en parte lo que charlaba recién Pedro, de buscar esos mercados, el BISEC es una prueba de eso, digamos, tratan de poner y de manifiesto el potencial que tiene la soja en la Argentina, poniéndolo en un mercado, tratando de llegar ahí con demostraciones. Totalmente, bueno, un poco tomando lo que decía Martín y Pedro, BISEC surge ahí en ese medio, ¿no? En esas regulaciones que empiezan a salir, que empiezan a aprobarse, y también un poco pensando, cómo nació BISEC, fue un poco, bueno, primero no perdamos el mercado, ¿no? Claro. A ver, hay una regulación, está más allá de que después, bueno, los gobiernos, las cancillerías, bueno, está el debate, digamos, ¿no? De si corresponde o no corresponde. Bueno, hoy por hoy está. Y la idea justamente de BISEC fue, bueno, a ver, nosotros hacemos las cosas bien. Claro. Vamos a mostrarlo al mundo. O sea, Claro. mostremos lo bien que se produce acá en Argentina, que está un poco conectado con todo lo que venimos charlando, ¿no? Y más importante, conociendo la realidad de los productores, no sumémosle más, ni costos, Claro. ni carga burocrática. Entonces, un poco la idea, lo que BISEC viene a tratar de hacer es poder dar cumplimiento a estas regulaciones, pero sin sobrecargar de costos, ni de burocracia, ni de trámites al productor. Y un poco, bueno, y mostrar, como plataforma, digamos, de sustentabilidad, no me voy a meter en detalle porque ya lo hablaron en otro programa, mostrar lo bien que se hacen las cosas y darnos, si se quiere, poder de negociación para conseguir ese premio que actualmente no existe, ¿no? Y fuera del BISEC, ¿qué se hace en la misma línea? ¿Se puede trabajar en esa misma línea? ¿En qué sentido? En ir, por ejemplo, a buscar con otras producciones, mostrar eso que hacemos de manera sustentable, de manera muy eficiente,
que lo hacemos bien además. ¿Hay más oportunidades en ese sentido por fuera de la soja? Sí, bueno, hay infinidad de oportunidades. A ver, está bueno, todo el mundo del carbono es un mundo, ahora está muy en boca de todos, lo que es la agricultura regenerativa, Sí. que cada empresa tiene su propio programa, si se quiere, de agricultura regenerativa. Nosotros, bueno, lo tomamos más como un enfoque sistémico a nivel de paisaje, si se quiere, de cómo devolver sistemas más resilientes y más productivos al mismo tiempo, sobre todo bueno, en un contexto de cambio climático, donde, a ver, venimos de 3 años de seca, que vos sabrás bien cómo impactó, sufrió un montón. Sí, obvio. El famoso año niño, ahora tuvimos un niño, ahora capaz se pronostica una niña nuevamente, entonces venimos en un contexto climático adverso, donde los efectos del cambio climático ya no son a futuro, se están sintiendo ahora mismo, es el presente ya, digámosle. Entonces, poder tener sistemas más resilientes, que sean más resistentes a esos cambios, van a permitir, si se quiere, que al momento de producir no bajen los rendimientos, y eso también va a favorecer al productor también. ¿Lo ves bien posicionado en esto el productor argentino? Sí, totalmente. A ver, tiene las condiciones. Como dice, se hacen cosas en Argentina, se produce de una forma de hace 30 años que en el mundo, a ver, te voy a poner un ejemplo, tenés en la India el programa que está tratando de implementar es llevar la siembra directa y dejar de quemar rastrojos, por ejemplo, cosa que acá es algo que existe hace 30 años justamente. Claro. Entonces yo creo que hay una ventaja, de base hay una ventaja. Ahora es como lo que venimos hablando, es un tema de bueno, cómo lo comunicamos y cómo lo sabemos, cómo lo vamos a aprovechar, digamos, ¿no? ¿Vos, Martín, lo ves al productor argentino bien posicionado en esto? Sí, yo creo, déjame que sea como un poco ácido, un poquito crítico, pero yo creo que el posicionamiento del productor hacia el potrero, hacia el campo, hacia el sistema productivo es realmente extraordinario, es el más avanzado del mundo. Creo que también el productor cuenta con un sistema de comunicación que creo que es el periodismo agropecuario, esto lo hablamos con vos varias veces y creo que lo vimos reflejado en la 125, que es para mí el mejor del mundo y me tocó trabajar en otros países, claro. Pero para mí hay un nivel de conocimiento, de dedicación, de compromiso del periodismo agropecuario que yo no lo vi en ningún otro país, ni Italia, ni Brasil, ni Uruguay, ni Estados Unidos. Pero creo que el productor lo que perdió, y yo creo que tiene que ver con las décadas de inflación, perdió la visión internacional, perdió la visión del adecuado posicionamiento frente a estos eventos. Y muchas veces, como decía Pedro, que ahora quieren que también paguemos para que estemos en un ámbito del no sé cuánto. Claro. Y nosotros lo que vemos, y lo vimos cuando en 2012 empezó la creación de la Alianza Internacional de Maíz con el Consejo de Granos de Estados Unidos y la Asociación de Productores de Maíz, y después se sumó Abramillo, la brasilera, es que los productores en esos países lo primero que preguntan es, ok, ¿cómo nos capacitamos internacionalmente? ¿Cuánto cuesta lo que nosotros queremos hacer internacionalmente? ¿Y qué posicionamiento, qué nueva situación podemos conseguir? Y yo creo que eso es lo que las instituciones de la Argentina, ¿no? Los productores, pero sus instituciones también, desde las rurales locales, las grandes organizaciones nacionales y nuestra presencia en organizaciones internacionales, ¿no? Tenemos que cambiar. Yo creo que necesitamos lograr una generación de productores, para mí, como la que tuvo la Argentina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde para mí, inclusive, cuando uno lo ve hoy en las películas de Hollywood, las primeras películas de Hollywood, a Carlos Gardel de Gaucho y a Roberto Valentino, que ni siquiera era argentino, creo que nunca vino a argentino, de Gaucho cantando temas a la pampa y a la vaca y qué sé yo qué, era porque había habido un trabajo muy fuerte de posicionamiento, de ponerle a ellos en la cabeza que ellos, para lograr su éxito musical, necesitaban de ese. Y yo creo que hoy, que la Argentina sigue teniendo
personajes y ámbitos donde es un país muy relevante con personas de alto perfil, no estamos logrando desde nuestro sector, y yo creo que el mundo lo necesita, porque el Acuerdo de París se basa en hacer que la naturaleza funcione mejor. Claro. No podemos, el Acuerdo de París nunca se va a cumplir con solamente eliminar los fósiles. Podemos eliminar los fósiles, pero lo mismo no vamos a cumplir si nosotros no logramos que la naturaleza, los ecosistemas cultivados, la agricultura, la ganadería, claro, los pastizales, los bosques, todo, no entren en un estadio diferente, sobre todo de aumento de secuestro, claro, de carbono, y con eso va a venir las otras cosas. Y creo que ahí es donde estamos fallando, ¿no? Antes de meternos en algunos conceptos de lo que es efectivamente el productor argentino y lo que hace, me surge algo que es inevitable, y te lo pregunto a vos, Martín, y seguramente vos, Pedro, vas a querer también, por supuesto, Franco, pero Pedro va a querer opinar porque es una pregunta que tiene que ver más con lo coyuntural. Sí. Hace muy poco tiempo se le cambió el nombre acá en la Argentina a la Secretaría. Era de Bioeconomía y parecía que habíamos dado ese salto del que vos me estás hablando, yendo hacia esa idea, y de repente volvimos a ser Secretaría, digamos. Sí. Entonces, lo pregunto porque las políticas públicas de alguna manera impulsan esto que vos estás diciendo. Exactamente. Bueno, ¿dimos un paso hacia atrás? Yo, ¿sabés que creo que sí? Yo creo que cuando nosotros, déjame volver al principio del siglo XX, sí, donde aparecía Rodolfo Valentino y aparecía Carlos Gardel, y cantaban zambas y cantaban toda esa música del principio del tango, pero atrás de eso se vendía la carne argentina, claro, iban las medias reses, los frigoríficos, claro, crecían a lo bestia. La Argentina exportaba el 85% del volumen mundial de carne vacuna y nos llevó hasta la década del 70, que recién Australia nos pudo superar, claro, ¿no? O sea, yo creo que ahí todo ese sistema era de posicionamiento y de ganar mercados y de entender por qué es tan importante el nombre. Y yo creo que lo que vos decís es clave, porque eso que se estaba comunicando era la identidad de la Argentina. No se estaba comunicando un eslogan de marketing. No era coma carne argentina, no era tome Coca-Cola, perdón, que el nombre de una empresa. No era eso. Era la identidad del mundo del futuro, requiere de esos gauchos en esa pampa, con esos novillos, con esas vacas, con esa genética, con esos pastos, con esas alfalfas. Esa marca argentina. Para exactamente la identidad. Claro. Y yo creo que cuando pusieron el nombre de bioeconomía, yo dije, bueno, puede ayudar a crear una nueva identidad para el siglo XXI, y ahora, al decidir volver para atrás, creo que es como sacarle el nombre a algo que necesita un nombre bueno. Nuestro nombre no es cualquier cosa, el nombre de nuestras empresas, claro, el nombre de Somos Patria, claro, en la mesa no es cualquier cosa, claro, es un nombre que transfiere una identidad. Y creo que eso es lo que nos está complicando hoy, el confundir las cosas y hacer como la rápida o la que no nos compliquemos la vida. Total, el agro nos aporta retenciones, claro, y después veremos y qué sé yo. Tal cual. Salgo de la vaina. Te dejo decir. Perdón, Daniel, pero te dejo decirlo. No, yo coincido plenamente, y yo creo que eso sucede, en ese momento había un negocio, había rentabilidad. Mira, mi tatarabuelo vino acá a los 16 años, creo yo analfabeto, a trabajar de empleado en una estancia. Huyendo del hambre en España, en los Pirineos. Su hijo, trabajando en el agro, llegó a tener 30.000 hectáreas de campo en la provincia de Buenos Aires. Había negocio. Claro. Vos laburabas, te deslomabas, pero crecías. Y es lo que te decía hace un rato, había tiempo para decir cómo nos posicionamos, cómo hacemos para que Rodolfo Valentino se disfrace de gaucho y cante. Y le cuente al mundo que nosotros podemos ser un proveedor confiable de un producto de excepción, como fue la carne argentina, y todavía vivimos de la capitalización de esos años que posicionaron nuestras carnes en el mundo. Sí, tal cual. ¿No? Pero la base es que había un negocio, había renta. Hoy, FADA, todos los meses publica, el Estado se queda con el 70% de la renta del productor agropecuario, el productor más eficiente del mundo. Cuando la jurisprudencia dice que el Estado no se puede quedar con más del 33%, 35%, entiendo. ¿Entendés? Entonces, es muy difícil
tener tiempo y ganas cuando vos estás viendo cómo sobrevivir, no cómo expandir tu negocio. Lo que nos desespera a nosotros es decir, tenés un productor y un ecosistema muy preparado para comerse la cancha y seguimos priorizando ensamblar línea blanca en Ushuaia, en vez de bajar las retenciones y terminar con la brecha cambiaria. Es muy bueno que puede hacer que explotemos como país, que generemos laburo federal, porque fotosíntesis hay en todas las provincias de la Argentina. Esa es la positiva, tengamos esa mirada. Pero yo tengo esa mirada y la voy a seguir teniendo y voy a seguir laburando porque creo que Argentina se merece esto. Porque hoy la oportunidad es mucho mayor de la que tuvieron mi abuelo y mi bisabuelo. Y gracias a ellos yo me pude educar. Y hoy hay muchos chicos de 16 años en Argentina que nacieron pobres y saben que van a morir pobres, y es un desastre. Como sociedad no podemos permitir eso. A mí me enoja muchísimo, porque la oportunidad que tenemos como país es inmensa. No solo en el agro es el que más rápido seguramente puede volver. Turismo, minería, energía, economía del conocimiento, o sea, son muchos los vectores que podemos trabajar. Pero empecemos a darle las herramientas para que haya renta. Yo creo que la sociedad se cansó de un modelo y votó lo que votó justamente por eso. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo, porque el mundo necesita saber cómo hacemos las cosas. Claro. Hay que contarle, hay que medir, y para eso hacen falta recursos. No podemos seguir dándole el 70% de nuestros recursos al Estado. Es una locura. Sí. Porque vamos a ser mucho más sustentables si nos dan los recursos que son nuestros. No estamos pidiendo algo que no es nuestro. Estamos pidiendo la nuestra. Sí, no la de otro, Tanto se habla de la nuestra. Sí, cuento esto y les dejo un minuto para pensar para cada uno, para el cierre, para dar un mensaje. El positivo para los productores, que sepan que esto es una realidad, digamos, que se puede ir en esa dirección, pero hace poco tiempo hablábamos de esto, ¿no? De esta situación de la rentabilidad, y yo le decía a alguien que estaba en la política, le decía, yo no sé si hay tanto plan, si es tan complicado, digamos. El productor, cuando vos le dejás un escenario de rentabilidad, el conocimiento, la mayor productividad, todo aparece. Vos dale esa posibilidad. No, porque hay que hacer un plan ganadero. No sé si, por ejemplo, cito la ganadería por poner un ejemplo, ¿no? Dale al productor el espacio de la rentabilidad, que seguro encuentra la manera de hacer más eficiente su negocio, que es lo que sabe hacer. ¿Viste? Porque a veces en la política pública mismo se desloman pensando, ¿no? Porque hay que hacer este programa. Dale rentabilidad que la cosa va funcionando. Para hacer el cierre, para los productores, para los que están del otro lado, para los que creen que medir es, ¿cómo les contamos? Que es una realidad y que va a pasar, que está pasando, sí, con un mensaje positivo. Para mí el mensaje hoy es, el mundo se encuentra, según los expertos, ¿no? en un periodo único que nunca ocurrió antes, ni siquiera en el periodo de posguerra, ni al inicio de la Revolución Industrial. Y ese proceso, ese momento en el que estamos hoy, es el momento de relocación de capital más grande de la historia del ser humano, en el cual el ser humano tiene que elegir en qué dejar de invertir, en qué dejar de gastar, un poco lo que decía Pedro. Si el 80%, el 70%, según FADA, de lo que genera un sector va para el Estado y el Estado no genera ninguno de los elementos que ese sector necesita, bueno, lo más probable es que ese sector más tarde o más temprano esté frito. Entonces, y además, dejar de invertir en cosas que no tienen futuro y pasar a invertir en aquellas cosas que van a ser el futuro, que tampoco sabemos cuáles son. ¿No? La industria automotriz no termina de saber si es todo eléctrico, híbrido, celda de combustible, biocombustible, ¿no? No termina de quedar claro. Y cada uno va a jugar. Y yo creo que ahí es donde la Argentina, el sector agropecuario argentino, y en particular los productores, creo que es donde está la mayor responsabilidad. Frente a que el gobierno decida las cosas correctas. Claro. Y si el gobierno requiere recursos, esos recursos tienen que ser para la Argentina mejor, no peor, con más pobreza y más destrucción. Pero yo creo que el mensaje positivo es ese, que estamos ante un momento de tanto cambio que nos requiere que estudiemos, analicemos y nos preparemos a esas grandes oportunidades, grandes desafíos y grandes dificultades. Y en esa coyuntura de esta que me estás hablando de las oportunidades y eso, ¿el productor argentino tiene una oportunidad? Sí, yo creo ¿Podemos hacerlo con el campo? Sí, yo creo que el campo es
de la Argentina el sector más relevante. Es el sector más ¿Por qué? Porque la Argentina es el 9º país más grande del mundo y tiene un potencial de secuestro de carbono que muy pocos países del mundo tienen. Y el mundo, si no cumple con esa parte del Acuerdo de París, de la trayectoria de París, no cumplimos. No alcanza con que Arabia Saudita produzca menos petróleo o que alguna empresa venda más biocombustibles. No alcanza. Los países como la Argentina tienen que, y viene sobre todo desde el campo, tanto del tipo que está en Salta con una motosierra, que tenemos que conseguir que a él le paguen para que en lugar de cortar el árbol lo cuide, ¿no? Que es lo que nos comentaba antes Franco del trabajo de Tennessee, hasta el productor en plena zona núcleo, con el esquema de feedlot, cerdo, pollo más eficiente del mundo. Hay que transformarlo en un paso más. Claro. Y ahí yo creo que entra lo que comentaba Pedro antes de la bioenergía. La bioenergía no es cualquier energía renovable. Hoy es el doble que eólica, solar, hidroeléctrica y todas las demás juntas, el doble. Y en 2050 va a seguir siendo la primera. Entonces, la Argentina es un país que tiene una escala tal que necesitamos eso, pero necesitamos que la estrategia del sector privado incluya al productor. No puede ser una estrategia solamente de 2 o 3 grandes multinacionales que deciden abastecerse de productos acá. Gracias, Martín. Gracias, Daniel, un placer, como siempre. ¿Qué decís, Franco? Bueno, yo coincido mucho con Martín y le sumo un poquito más. Estamos en un momento en el cual muchísimos sectores se están alineando y que esto, yo en mi corta trayectoria no he visto y otras personas me dicen esto yo nunca lo vi, es en el que el sector financiero, el sector medio de la cadena de valor, digamos los traders, gobiernos internacionales, se están todos alineando, empresas de insumos, se están alineando en un camino, llamémosle de sustentabilidad, sí. Y yo creo que si logramos alinear, poner de acuerdo y poder realizar acciones conjuntas entre todos, yo creo que puede tenemos un futuro mejor, si se quiere, y poder capitalizar, y no solo este sector, sino también cómo impacta el derecho, o sea, de lleno a los productores, ¿no? Tu generación tiene una responsabilidad enorme. Gigante. Son los jóvenes que son los que están tomando un montón de decisiones, impulsaron cambios. Totalmente. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? No, desde mi perspectiva es lo que te decía, estamos ante un punto de inflexión, si se quiere. En muchos aspectos, el momento de actuar, si se quiere, es ahora. Y yo creo que, más allá de mi generación, si se quiere, hay, como te decía, muchísimos otros sectores alineándose hacia lo mismo. Ahora hay que capitalizar ese alineamiento y lograr ese cambio que estamos buscando. Gracias, Franco. No, por favor. Pedro. Bueno, a mí me parece que la oportunidad que tenemos es inmensa. Es muy superior a la que tuvieron a principios de siglo los que pensaron una Argentina grande y que lograron en poco tiempo alfabetizar a la Argentina y todo lo que se logró. Hoy la oportunidad es mayor. Ahora, depende de nosotros. Si vamos a esperar que venga un Mesías y qué sé yo, bueno, no, estamos fritos. Yo creo que los que estamos en esto tenemos que hacernos cargo, salir un poco de la tranquera, ocupar esos lugares donde se toman las decisiones y contar esta historia, porque en definitiva es una historia que favorece a toda la nación. O sea, un desarrollo armónico, federal, a través de, entre otros factores, porque no es solo la bioeconomía, ¿no? Como dije antes, el turismo, la minería, la energía, la economía del conocimiento, por nombrar algunos factores que verdaderamente pueden ser superavitarios, ¿no? Pero insisto, tenemos que salir, tenemos que ocupar lugares, una concejalía, si no es política, instituciones, claro, y golpear un poco la mesa. No puede ser que mansamente dejemos que pase todo lo que pasa, porque es responsabilidad nuestra lo que nos pasa. O sea, yo no le echo la culpa a nadie de que yo esté fuera del gobierno, el principal culpable soy yo, y me toca hacer cargo, ¿no? Ahora, como agro, que sigamos estando en el lugar que estamos de la sociedad, los principales responsables somos nosotros. Si vamos a seguir esperando que venga alguien a sacarnos de ahí, estamos al horno. Tenemos que salir nosotros y ocupar esos lugares,
para darle esta oportunidad inmensa al país, a la Argentina, generar trabajo, darle oportunidades a hoy muchas familias que no la pasan bien. Acaban de decir 1 millón de chicos en Argentina se van a dormir con hambre. Es un disparate en un país como el nuestro. Entonces, ¿cómo no vamos a salir a pelear este partido? Si las oportunidades están ahí y nosotros somos parte de la solución. Entonces, productores, hagámonos cargo, salgamos y construyamos la Argentina que nos merecemos. Es interesante lo que decís, porque por ahí contando, como se contó en otro momento que decía Martín, esa historia de la Argentina, yo no quiero decir cuento porque sería disminuir un trabajo, una identidad de la Argentina, sí. Pero quizá es ahora, no sé, 2, 3, 4.0, la versión sería con la bioeconomía, ¿sí? Y con la medición y con la sustentabilidad como pilares, ¿no? Indudablemente. Y las redes sociales. Y las redes sociales, claro. Tal cual. Ahí nos tienen que ayudar ustedes. Tienes razón, por eso digo que son protagonistas. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias. Qué bueno, Martín, Franco, Pedro, una linda charla hemos generado. Espero que ustedes también la hayan compartido como lo hicimos nosotros. Y recuerden que siempre estamos aquí en la mesa y la próxima seguimos con más programas, con más contenido, más información. Todo bien interesante para el productor agropecuario y para todos en la sociedad, porque lo que hablamos hoy básicamente nos tiene que importar a todos como argentinos. Gracias, hasta la próxima.